Romanos capítulo 10 y el verso 14, en el nombre del Señor Jesucristo, dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El verso 17, que es en el cual nos vamos a enfocar un poquito más, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. No te desconectes, ya que hoy sí vamos a orar al final. Amén. Vamos a hacer una oración especial, más bien una oración especial por muchas personas especiales. Amén. Quiero un poquito ahondar en este texto que acabamos de leer en Romanos 10, 17, y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. El oír por la palabra de Dios. Y podríamos ponerle, amén, como título: el poder de la fe. Amén. El poder de la fe. Hay una poderosa palabra, y esa palabra es tan poderosa, pero tan corta, tan breve, que se escribe solamente con dos letras, la F y la E. Fe. Amén. Fe. Unidas esas dos letras, eso es lo que dice fe. Ese gran poder de esta palabra se manifiesta en nuestras vidas cuando la ponemos en acción. Amén. La fe, cuando ponemos en acción nuestra fe, producirá un efecto tan grande en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Amén. Que transformará las cosas malas en bendición. Amén. Transformará las cosas negativas, sobre todo en este tiempo de crisis, las transformará en bendición. Amén. La fe también es uno de los frutos del Espíritu, y eso los que estudiamos la Biblia sabemos, amén, que hay dones del Espíritu y hay frutos del Espíritu. Cuando comienzas a leer la palabra de Dios, cuando viene el Señor en espíritu a tu vida, comienza a ver frutos y resultados en tu misma vida. Amén. Comienza a ver cambios, y la fe se encuentra entre uno de esos frutos del Espíritu. O sea que si tú quieres fe, hay dos maneras como tú puedes aumentar tu fe. Una es: pide al Señor que venga a tu vida, llene tu corazón, pide al Espíritu Santo que te guíe, que te llene. Amén. Y otra manera es estudiando la palabra de Dios. Es muy importante distinguir entre la fe producida como parte del fruto del Espíritu y la fe natural. Se puede decir que es otro tipo de fe que el mundo natural tiene. Amén. Se le conoce como una fe natural. La fe natural es más común entre la gente, porque no necesitas estudiar la palabra de Dios, ni necesitas pedir al Señor que venga a tu vida y te llene con su Santo Espíritu, pero es una fe muy débil, muy raquítica. Amén. Quienes hacen uso de esa fe natural sufren de desconfianza en el momento en el que aparecen los problemas. Amén. Y te sé decir que hay personas que, incluso estudiando mucho acerca del comportamiento humano, hasta motivadores, amén, que hablan acerca del confiar en uno mismo, el tener fe en uno mismo, el tener fe en que se van a hacer las cosas, amén, pero sin tener fe en la palabra y en Dios, sin pedir al Espíritu Santo que guíe sus vidas. Ese tipo de fe, cuando vienen los problemas y las situaciones mayores, amén, ese tipo de fe te falla. Te va a fallar por lo regular, y vas a terminar recurriendo a aquel que es el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no venir a Él ahora mismo? Amén. La fe que carece de confianza en el Señor y en su palabra, en el momento de las pruebas, repito, y de los grandes problemas, amén, se considera, según el libro de Santiago en el capítulo 2 y el verso 20, se considera como una fe muerta. Una fe muerta. Amén. Entonces, tú que me escuchas y que quizás esa es la fe que te ha movido hasta este día, es una fe muerta. Amén. Necesitas pedir a Dios que aumente tu fe. Necesitas venir a la palabra de Dios. Amén.
Cuando los discípulos pidieron al Señor que aumentara su fe, amén, la palabra de Dios dice en Romanos 10, amén, que la fe viene por el oír, pero el oír no de fake noticias, de falsas noticias, noticias a medias, amén. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, amén. Es ahí y es cuando el Señor va a aumentar tu fe. En 1 de Juan 5:4 también dice, porque todo lo que es nacido de Dios vencerá al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido y seguirá venciendo al mundo. Recuerda, no estamos a inicios de la historia se escribe cada día, pero recuerda, la historia del hombre comenzó en el Edén. Y recuerda que siempre ha habido luchas y pruebas y pandemias y guerras y tempestades, amén. Pero esa es la fe que ha vencido al mundo. Nuestra fe ha vencido al mundo, amén. La fe en el Señor Jesucristo, amén. En Gálatas capítulo 5 y 22 también dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, amén. Fe, y también es mansedumbre, templanza, y contra tales esas cosas, dice, contra todas esas cosas no hay ley. Amén, no hay nada contra los frutos del Espíritu, amén, que entre ellos el principal es el amor, dice, amén, en 1 Corintios capítulo 13, el amor, amén, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, amén, la fe. Recuerda, necesitas que tu fe sea aumentada en estos tiempos difíciles, necesitamos, amén, que nuestra fe aumente por el oír, pero oír palabra de Dios. La Biblia es un libro, un manual, una guía, un mapa, una lámpara que alumbra, una lámpara que no debería faltar en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Ahora que el diablo ha querido cerrar las iglesias, pero que Dios está abriendo una iglesia en cada casa, en cada hogar, en cada familia, ahora más que nunca debería existir una Biblia en tu casa, amén. Abajo va a haber un enlace donde tú, si eres de las primeras 10 personas que envías un mensaje pidiendo una Biblia, amén, vamos a regalar 10 Biblias el día de hoy y te la vamos a hacer llegar por correo, te la vamos a hacer llegar hasta tu propio buzón, amén, en tu casa, sin necesidad de ver ni tocar a nadie, respetando los lineamientos del gobierno de quedarse en casa y de guardar una sana distancia, amén, pero queremos regalar esas 10 Biblias para que tengas, amén, en donde aumente tu fe. Y te recomiendo que leas los evangelios y te recomiendo que leas las cartas, amén. Quizá si comienzas no sea tiempo de entrar al libro de Apocalipsis, amén, o los libros proféticos en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis. Vamos a hablar la próxima semana, amén, toda una serie de 5 o 6 enseñanzas acerca de las profecías de los tiempos finales. Te recomiendo que te conectes la próxima semana y que corras la voz, amén. Vamos a estar viendo qué es ese nuevo orden mundial. Vamos a estar viendo, amén, las señales de los tiempos finales la próxima semana. Pero hoy por hoy quisiera hablarte solo de fe. Esos 3 tipos de fe. Esa fe natural, amén. Esa fe que va un poquito más allá, que es la fe que viene por el oír de la palabra de Dios y que ninguna persona debe fallar esa fe, amén, debe faltar. Y la otra fe que es cuando eres lleno del Espíritu Santo y se da como un fruto, un resultado del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Entonces es importante que tengas uno de esos 3 niveles de fe. En Lucas capítulo 5 y verso 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Escucha. Cuando comenzamos a oír esta palabra y tu fe comienza a aumentar, vas de poco a más, amén, y vas queriendo saber y saber más y más y más, y esta palabra no tiene fin, y los conocimientos de por sí en nuestra vida no tienen fin. Te recomiendo, así tengas 90 años o más, no dejes de aprender, amén, siempre va a haber algo nuevo que aprender. Y si quieres aprender todos los días, ve a la palabra de Dios y ahí vas a aprender todos los días algo nuevo, algo diferente, algo positivo, amén. Gloria al Señor. Entonces, volviendo una vez más, ahí en esa carta, en el libro de Lucas, amén, capítulo 5 y verso 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, amén, el gentío se agolpaba para oír palabra de Dios. Eso fue hace 2000 años.
Ahora no está el Señor Jesús físicamente con nosotros, pero tenemos su palabra, amén. Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el Antiguo Testamento que el Señor dio a Moisés para dar, amén, a los israelitas, que el Señor dictó por medio de su Espíritu Santo a todos los escritores del Antiguo Testamento. Esta escritura es emocionante porque la gente tenía fe en lo que oía. ¿Te das cuenta? Por eso se agolpaban para oír más palabra de Dios. Dice la palabra que se empujaban unos a otros, amén, para escuchar más de cerca al Señor Jesús. No te desconectes, sigue buscando más la palabra de Dios, amén. Esto quiere decir que no fijaron su atención en otras cosas a su alrededor, en los problemas cotidianos de la vida, en las crisis que son pasajeras, amén. Ellos se estaban enfocando en oír palabra de Dios, en buscar esa palabra que el Señor Jesús predicaba, amén. Dice la palabra que se agolpaban para escucharlo, porque lo que Jesús hablaba producía gozo en sus corazones, traía paz, amén. Gloria a Dios, se sentían llenos en su entendimiento. Existen ejemplos en los cuales mucha gente pone su fe en un carro, amén, pero los carros fallan. En un trabajo, pero del trabajo te despiden, amén. En un amigo, pero el amigo también te puede fallar, amén. Todos los seres humanos fallamos, amén. En el dinero, pero el dinero es efímero. Hoy lo tienes y mañana no lo tienes, amén. Es muy inseguro. Entonces, ¿en quién vamos a poner nuestra fe? En la palabra de Dios, amén. En Dios que todo lo puede. La iglesia de esta generación, amén, está llena de cristianos, amén, con una fe que no ha pasado muchas veces de ser una fe de segundo nivel. Tenemos que entrar en ese tercer nivel de fe, amén. En esa fe que viene por la llenura del Espíritu Santo, amén. Una fe no intelectual que viene solo por lo que creemos o por lo que vemos, amén, o por lo que tenemos. No, tenemos que entrar en esa fe sobrenatural, amén, en esa fe sobrenatural, y vamos a ver cosas sobrenaturales por consiguiente, amén. No es una fe verbal, no es una fe débil, no es una fe anémica, es una fe en algo y en alguien sobrenatural, amén, en el que todo lo puede, en el Señor Jesucristo. Este tipo de fe es el único tipo de fe que tiene el poder para ver milagros, amén, para ver cosas sobrenaturales. Te recomiendo que busques este tipo de fe que viene por la llenura del Espíritu Santo, amén. Y tú puedes recibir el Espíritu Santo ahí mismo donde me estás escuchando, amén. Y no viene solo al abrir la Biblia, no viene solo al oír la palabra de Dios, amén. Viene cuando clamas, cuando pides, cuando el Señor tiene misericordia, viene a tu vida y hay una señal inicial que es la de hablar en otras lenguas, amén. Este tipo de fe tiene poder, amén, para ver cosas sobrenaturales y las vamos a ver. Miremos la fe que no cuestiona. En Hebreos 11:1, un texto muy conocido y te recomiendo que hasta te lo aprendas. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cosas que todavía no hemos visto, amén, las vamos a ver. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción, convencidos totalmente de que vamos a ver cosas sobrenaturales, amén. ¿Qué estaba haciendo Noé? Una fe que le ayudó a construir un arca. Una fe que le ayudó viendo lo que todavía jamás se había visto. Amén. Diluvio, agua cayendo del cielo, agua anegándolo todo. Amén. Una fe que le llevó a construir un arca, aunque se burlaron de él por décadas. Amén. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Una fe que obedecía. Cuando le dijo el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela y entra a la tierra que yo te mostraré, estaba entrando algo desconocido. Estamos entrando algo desconocido en este tiempo. No sabemos cómo viene ni siquiera el día de mañana, amén. Ese es el tipo de fe que necesitamos, amén. Solamente seguir las instrucciones de nuestro Dios y entremos aún a lo desconocido, amén. Ese es el tipo de fe que viene de parte de Dios. ¿Qué estaba haciendo José, amén? Cuando tuvo fe para conquistar, amén, para ordenar todo un ejército, una nación, y que a la voz de sus instrucciones de él que venían de parte de Dios, amén, dieron esas vueltas ridículas sin sentido para algunos, amén, pero estaban obedeciendo a la voz de su líder, la voz de Dios hablando por su líder, y ellos dieron esas vueltas y los muros se derrumbaron, amén.
¿Qué estaba haciendo Pablo cuando por la fe evangelizó todo ese mundo desconocido para otros, pero conocido para él, porque Dios le llevó y le guió a lugares que jamás había visitado para hablar la palabra de Dios? Amén. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dijo el mismo apóstol, amén, en Hebreos capítulo 10, 39, caminando de una ciudad a otra, caminando de un pueblo a otro, en algunos bien recibido, en otros apedreado, lo daban por muerto cuando lo sacaban arrastrando de las ciudades, casi muerto, amén, después de un apedreamiento, sufrió naufragios, amén. Caminó por desiertos, caminó por selvas, caminó por muchos lugares desconocidos para él, amén. Pero sabe, lo hizo por fe, se adentró a lo desconocido, amén. Por llevar este evangelio, por hablar de esta palabra, amén. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, amén. Nunca se vio perdido, aleluya, nunca se vio derrotado, sino de los que tenemos fe, dijo él, para preservación del alma. Él sabía que un día iba a morir y no iba a morir de parto, amén. Él sabía que un día iba a morir, amén, y murió, pero en la raya, haciendo la voluntad de Dios, amén. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A él lo que le importaba era el rescate de su alma, el rescate del alma de muchos, amén. De muchos, escúchame, no te detengas, sigue adelante, predica, anuncia este evangelio. Me gozo mirar invitaciones a las 4 o 5 de la mañana, que a veces a esa hora estoy orando y veo, me he conectado con personitas que me llega la invitación para que ellos están orando en ese horario, amén. Y ahí estamos orando juntos, amén. Tenemos fe para preservación del alma, amén. Nuestra fe no tiene reversa, no tiene reversa. Cuando escribía esto, me acordé del hermano Antonio Vela, un hermano, amén, que actualmente se congrega con nosotros y lleva meses siendo constante, su familia, su hija, amén. Su hija es una gran colaboradora del evangelio, amén, en la iglesia. Su esposa siempre queriendo dar y servir, amén. Gloria a Dios. Pero recuerdo en sus tiempos de juventud, él fue una de las personas que a mí me habló la palabra de Dios, amén. Y recuerdo cómo yo me reía de él, porque en una ocasión su carro no servía y él quería ir a la iglesia. Recuerdo con amor, mi hermano pastor, mi hermano Luis Evelio González, hacía los servicios ahí por la 21, amén, y no recuerdo qué otra calle, Laughlin creo era, y